La lectura bíblica hoy se encuentra en Génesis capítulo 21, del 1 al 21. La palabra de Dios dice así: Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y éste fue creciendo. Vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Una de las preguntas más comunes que se hacen acerca de la Biblia, de este libro, es: ¿de qué trata la Biblia? Y siempre hay mucha clase de respuestas. Unos dicen que la Biblia es un libro de mandamientos y prohibiciones. Otros piensan que es parecido a un libro como la colección de las fábulas de Esopo, con su moraleja en cada historia. Otros comparan a la Biblia con los libros de otras religiones, como el Corán del Islam, o como el Dhammapada de los budistas, o los Vedas del hinduismo. Y así, hay muchas respuestas respecto a este libro. Pero debes de saber que la Biblia te cuenta una sola historia. Hay una sola historia en el interior de todas las historias bíblicas, como esta. Y esta es la historia de la salvación de Dios. O esta también puede ser llamada la historia del Evangelio. Y el protagonista principal de esta historia es el Señor Jesucristo. Jesús es el tema principal de la Biblia. Esta puede ser una respuesta a la pregunta: ¿de qué trata la Biblia? La Biblia trata acerca de Jesús. Cuando tú puedes ver esto, cuando tú puedes notar esto, entonces puedes ver con claridad, puedes oír con claridad acerca de este libro y su mensaje, que para muchos es un libro confuso y enredado. Hoy hablaremos de esto en Génesis capítulo 21, la historia que acabo de leer. Vamos a ver 3 cosas hoy. Número 1, 2 hijos. Número 2, 2 mujeres. Y número 3, una gran promesa, o cómo sé que la gracia de Dios es para mí. Número 1, 2 hijos. Es lo primero que podemos notar en esta historia. Y lo primero es que dice aquí esta historia que Abraham tuvo 2 hijos. Abraham tuvo un hijo con su esclava Agar, al que le llamó Ismael. Y después de un tiempo Abraham tuvo otro hijo con su esposa Sara, y al niño le pusieron por nombre Isaac. Este nombre Isaac significa risa. Abraham entonces tenía 2 hijos, Ismael e Isaac. Pero nota bien, porque esto es la clave del mensaje de hoy en esta historia.
que la manera en que Abraham tuvo a sus dos hijos fue muy, muy diferente. Por un lado, cuando tuvo a su primer hijo, Ismael, bueno, lo tuvo de la manera en que ya lo vimos en otra historia, en Génesis 16, de la manera natural, de la manera del ser humano. Sencillamente Abraham y Sara, dice esta historia, querían tener un hijo y Sara le dijo que como no lo podían tener, él lo tuviera con la esclava Agar, que era de su propiedad, y listo. De la esclava Agar nació Ismael. Y claro que era de esperarse porque la esclava era una mujer joven, era una mujer fértil, y como una esclava de Abraham y de Sara, Abraham tuvo a su hijo. Pero por otro lado, y pon mucha atención en la manera en que Abraham tuvo a Isaac, a su hijo Isaac, el texto dice que este hijo fue resultado de varias cosas que Dios hizo. Uno, por una promesa de Dios, que Dios les había hecho. Dios ya les había anunciado que un día tendrían un hijo de los dos. Es decir, Isaac fue el hijo o un hijo de la promesa de Dios. Número dos, este hijo lo tuvo Abraham a la edad de 100 años, como lo dice el versículo 5 del capítulo 21. Dice, Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Número 3, este hijo Isaac lo tuvo Sara a pesar de que ella era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y desde hace muchos años no los podía tener, pero aún siendo estéril, Dios le da un hijo a Sara y a Abraham. Y 4, Sara no solo era estéril, sino que también era una mujer de edad muy avanzada, como Abraham, y aún en su vejez le dio a su hijo Isaac, y por eso le puso risa. No solo porque se rió cuando se le anunció el nacimiento de Isaac un año antes, sino también porque Sara se sintió tan contenta de tener un hijo en su vejez que ella quería que todos se rieran junto con ella por la alegría de haber tenido un hijo, como lo dice también el versículo 6. Dice, Sara dijo entonces, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Qué estamos viendo aquí? Con el nacimiento de estos dos hijos de Abraham. Bueno, vemos que aquí tenemos dos hijos de Abraham y que el hijo Ismael de la esclava Agar nació por la manera común, ordinaria, de tener hijos. Es decir, Abraham lo tuvo porque fue capaz de tenerlo, al igual que la esclava Agar, que también fue capaz de tenerlo. Pero el hijo de Sara, Isaac, nació de una mujer estéril, de una mujer anciana, y por tanto nació por un acto especial y extraordinario y sobrenatural de parte de Dios. Abraham no era capaz de tenerlo, ni Sara, sino que lo tuvieron solo a través de un acto sobrenatural de nuestro Dios. Y aquí vemos la historia de los dos hijos. Una nota aclaratoria. Tal vez pienses, ¿cómo es posible que Abraham tuvo dos mujeres? Y entonces eso me puede dar permiso para que también cualquiera pueda tener dos mujeres como Abraham. No es así. Recuerda que la acción de Abraham y de Sara fue por causa de una falta de fe de ambos, de parte de Abraham y Sara. Y que ellos, como diera lugar, querían tener un hijo por sus propios medios, por sus propias fuerzas. La Biblia no admite la poligamia y por eso Sara le pidió que lo tuviera con la esclava Agar. Entonces, tal vez tú te preguntes cuando leemos esta historia, ¿y qué tiene que ver esta historia con nosotros? Bueno, tiene que ver mucho. Mira el punto número 2. En segundo lugar, podemos ver que también es una historia de dos mujeres, porque cuando seguimos leyendo la historia, date cuenta que el relato sigue hablando de las dos mujeres, Agar y Sara. Y dice que un día, cuando había una fiesta en la familia, el hijo de Agar, Ismael, se estaba burlando del hijo de Sara, Isaac. Ismael era mayor y el hijo
y Isaac era menor, y esto no le pareció a Sara. Sara dice que se enojó mucho al grado que le pidió a su esposo Abraham que ya despidiera a la esclava Agar y a su hijo con ella. Esto es lo que leemos después, porque al día siguiente, dice el versículo 14 del capítulo 21, dice, al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Aquí dice que Abraham despide a Agar. Ella se va al desierto con su hijo. Y Dios allí otra vez la vio, la cuidó y le hizo la promesa de que de su hijo haría una gran nación. Y así termina la historia de Agar y Sara, de las dos mujeres. Toda esta historia de estas mujeres pudiera parecer irrelevante o que no tenga nada que ver contigo, conmigo, con nosotros, pero al principio te dije que toda la historia de la Biblia trata acerca de Jesús. Y estas historias de las dos mujeres también nos enseñan una lección acerca del significado del Evangelio de Jesús. Para que nosotros comprendamos mejor el mensaje principal de la Biblia, que es el Evangelio. Y pon mucha atención aquí. Muchos siglos después, mucho tiempo después, el apóstol Pablo escribió una carta que se llamó la Carta a los Gálatas. Está en el Nuevo Testamento. Y allí Pablo, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo conocía la historia de las dos mujeres, Agar y Sara, el apóstol Pablo hizo una comparación de esta historia de Agar y Sara con el significado del Evangelio. Y esto lo escribió Pablo en Gálatas capítulo 4, 21 al 31. Lo leo. Dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas dos mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito, tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué está escribiendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, nota que en el versículo 24 de Gálatas 4, Pablo dice, este relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas dos mujeres representan dos pactos. Lo que el apóstol Pablo dice aquí es que las dos mujeres de la historia de Génesis capítulo 21 representan algo o están anunciando algo para el futuro. Y es esto, que Agar y la manera en que tuvo a su hijo representa el esfuerzo humano, representa el intento humano de querer por sus propios medios y esfuerzos acercarse a Dios, por sus propias obras y por su propia fuerza personal. Y que Sara, el modo, la manera en que tuvo a su hijo, representa la manera en que nos podemos acercar a Dios. Y la manera en que nos acercamos a Dios es por un milagro de Dios. Es por la acción sobrenatural de Dios. Es por la gracia de Dios sin que tú puedas hacer nada. Sino que todo es por la obra de la gracia de Dios en ti. Así fue como nacieron los dos hijos de cada una de ellas. Otra vez, el hijo de Agar nació por el esfuerzo humano de Abraham.
Nació por lo que Abraham fue capaz de hacer, fue por lo que Agar fue capaz de hacer, por los propios medios de Abraham. Nació este hijo, pero este hijo era un esclavo. El resultado, ya sabes la historia, fue un desastre, porque esta no es la manera en que Dios hace las cosas, sino es la manera del hombre. Y el hijo de Sara, ¿cómo nació? Nació aún siendo Sara una mujer vieja, estéril, Abraham de 100 años, y nació por la fe en Dios y su promesa, y nació como cumplimiento de una promesa de Dios. Y este es el hijo libre por la promesa. ¿Qué quiere decir todo esto? Estas historias, no solo estas, sino todas las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, nos cuentan el verdadero significado del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y las buenas noticias, según esta historia, y lo que Pablo lo compara, es que para tener a Dios en tu vida, para acercarte a Dios, no es necesario que lo intentes con tus propios esfuerzos, ni por tu buena manera de vivir, ni por nada que quieras hacer para Dios como Agar, sino que para tener a Dios solo necesitas tu necesidad, y que lo que hace Dios es regalarte su amor y su salvación. Y Dios, por una obra sobrenatural de su gracia, te puede hacer su hijo, sin que tú muevas ni un dedo, como ocurrió con Sara. Piensa esto: si tener a Dios y a su salvación se tratara de hacer algo bueno para Dios, de hacer algo capaz para Dios, entonces solo los buenos, solo los fuertes, solo los capaces pueden acercarse a Dios. Pero el Evangelio, las buenas noticias te enseñan que no importa quién seas tú, no importa quién hayas sido tú en el pasado, qué hayas hecho o qué no hayas hecho, no importa cuántos errores has cometido en tu vida, no importa qué tan pecador o malvado hayas sido, la salvación de Dios es para cualquiera. La salvación y el amor de Dios es para ti. El Evangelio dice que la gracia de Dios no es solo para la joven fértil y joven Agar, sino que la gracia de Dios es para la vieja y estéril Sara. Y si Sara tuvo esa bendición de Dios porque Dios la amó, entonces cualquiera de nosotros puede obtener esa bendición. Te pregunto, ¿ya recibiste la gracia de Dios como Sara? ¿O estás intentándolo por tus propios esfuerzos, tus propias buenas obras como Agar? Y número 3, una gran promesa también vemos en esta historia. Y podemos hacer la pregunta: ¿cómo sé que la gracia de Dios es para mi vida? Bueno, al final de este tema, el apóstol Pablo termina esta comparación de las dos mujeres y el Evangelio con un canto de alegría que Pablo toma también del Antiguo Testamento, que está en Isaías 54:1. Esto lo anota en Gálatas 4:27. Dice Pablo en Gálatas 4:27, haciendo referencia a Isaías 54:1. Leo: porque está escrito, nota que dice, porque está escrito, tú mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Mira aquí cómo Pablo, el apóstol Pablo, menciona la alegría de la mujer que es estéril, porque ella tendría muchos hijos. Nota que Pablo hace una referencia al profeta Isaías del Antiguo Testamento para lo que te dije al principio, para decirnos que toda la historia de la Biblia está entrelazada. Toda la Biblia guarda una unidad con un solo mensaje. Toda la Biblia tiene coherencia. Dios no se equivoca. El hombre es el que está confundido y desorientado en su manera de acercarse a este libro y en su manera de llevar su vida
sin la instrucción de este libro. Pero Dios nos ha dado en la Biblia un mensaje que es para tu bien. Y este mensaje es el Evangelio, las buenas noticias de la salvación de Dios. Mira entonces cómo aquí se menciona la alegría de la mujer estéril, porque ella tendría muchos hijos, pero otra vez, esto es una analogía o es una figura de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y este es el milagro de conocerle a Él. No por tu propio esfuerzo, sino porque Dios quiere que tú lo conozcas, por la gracia de Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo exactamente es esto? En este mismo texto de Isaías 54, cuando leemos todo el texto, el capítulo 54 de Isaías, en ese capítulo de Isaías, Dios, el Señor, repite una y otra vez que Él te ama. Repite mucho acerca del amor de Dios para nuestra vida. En el versículo 8 de Isaías 54 dice: por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Y luego, en el versículo 10, Isaías 54, aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Nota cómo habla de amor. Con esas palabras, Dios te ofrece su amor, como se lo mostró a Sara. Y entonces tú puedes estar seguro de este amor de Dios para ti por una razón: por la obra de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mira, cuando en los evangelios, en el Nuevo Testamento, se nos dice, se nos relata que Jesús, cuando Jesús fue llevado a la cruz, dice Dios, como dice Isaías, tuvo un arrebato de enojo y escondió su rostro, pero no de ti ni de mí, sino de Jesús en la cruz. También cuando Jesús fue llevado para ser crucificado, Dios cambió su fiel amor hacia Jesús y alejó del Señor Jesús su compromiso de paz. Dios abandonó a Jesús cuando estaba siendo crucificado en la cruz. ¿Por qué Dios lo hizo así? Para que el Señor Jesucristo sufriera todas estas cosas en tu lugar. Tú y yo merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Tú merecías ser abandonado por Dios por tus pecados, ser rechazado por Dios, ser olvidado por Dios. Pero Jesús en la cruz llevó todo el castigo en tu lugar. Y al tercer día, dice la Escritura, que resucitó de entre los muertos para asegurarnos que todo esto es verdadero. Solo cuando entiendes que Jesús derramó su sangre por ti en su muerte y en su resurrección, puedes estar seguro de la gracia y del amor de Dios para tu vida. Entonces termino con la pregunta: ¿cómo sé que la gracia de Dios es para mí? Porque Jesús murió por ti. Y la pregunta es: ¿crees esto? En otra parte, en Gálatas dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús. ¿Has puesto tu fe en tu Salvador Cristo Jesús? Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, te damos gracias por la historia de la salvación que está en este libro especial que es la Biblia, que es tu palabra. Y nuestro Dios, abre nuestros ojos para verla mejor. Y abre nuestros oídos para escuchar con claridad y con entendimiento. Y gracias por Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe. A ti te damos toda la honra, la alabanza y la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.